Dios les bendiga a todos. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestros. Dios le bendiga a Alberto y a todos los que están colaborando. Gracias, hermano director, por darnos la oportunidad de hacernos parte y hacernos partícipes. Y pues la tomamos como una bendición, gracias a Dios. Pues quisiera que en esta mañana, que Dios nos bendiga a todos con la palabra que Dios puede ministrarnos a través de su Espíritu Santo. Quiero hacer una oración antes de iniciar mi tema en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder ministrar el corazón de cada oyente. Pedimos, Padre, que tu palabra se haga viva y eficaz. Permite, Señor, que lo que mis labios hablen sea tu palabra, sea tu poder, sea tu ministración, Señor, para cada vida. Bendícenos a todos. Nos disponemos a oír, Señor, y dijéramos como tu siervo habla y nosotros escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en esta mañana quisiera compartir con respecto al tema que se ha venido dando, las dificultades en el ministerio, las dificultades en el trayecto del camino del ministerio. Y para esto quisiera tomar una base bíblica que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Eh, Sé que el tema que voy a abordar puede ser muy, uh, no, a llevarnos a muchas preguntas y probablemente algunas preguntas sin respuesta con respecto al tiempo y tal vez a la distancia. Pero lo que yo quiero hacerme partícipe más en esta mañana con respecto al tema es el ministerio y su confrontación espiritual. Los demás hermanos que me han antecedido en las demás prédicas, pues han tocado mucho el tema doctrinal sobre conflictos internos de la iglesia, pero yo quisiera abordar este tema porque es algo importante y creo que indispensable también para el ministerio. En algún momento, yo cuando estaba iniciando, sí, de repente fue mucha confrontación y precisamente con preguntas sin respuesta con respecto al tema. Y hoy quisiera abordar solamente tal vez un poquito para que abra el interés tal vez en cada estudiante y podamos, pues, en algún momento allegarnos más a Dios, porque en Dios existen las respuestas. Así es que mi tema es el ministerio y su confrontación espiritual, basado en Mateo capítulo 17. Quiero leer la introducción de dos versículos, que es el verso 14 y el verso 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Se presenta Jesús después de descender de un tiempo maravilloso y glorioso, solo con algunos discípulos, pero llega en el lugar de la necesidad, llega con la gente, y dice la Biblia que cuando él iba llegando al gentío, vino un hombre. Quiero decirte que en este versículo 14 nos hace referencia sobre que en el ministerio nos van a llegar las necesidades, nos van a llegar de repente los problemas.
nos van a encontrar con respecto en el camino al ministerio. Usted, hermano, que está con esa expectativa de servir a Dios, porque creo que para eso estamos preparándonos, para servirle a Dios. Debemos de tomar en cuenta de que mañana tendremos una confrontación de alguna necesidad. De repente vemos que en el trayecto del ministerio nos podemos encontrar cuestiones que de repente para nosotros pueden ser difíciles. Yo, en mi caso, una confrontación espiritual, por ejemplo, con respecto a ministros que no son guiados por Dios, que son guiados por sus impulsos, que son guiados y que toman a veces el evangelio o toman la palabra de Dios para poder hacer cosas que no deben de hacer. Aquí en la iglesia nos han llegado ese tipo de detalles, de problemas, que haciéndose pasar porque pues se saben versículos, se saben Biblia, y haciéndose pasar que pues que somos y a la hora no son. Entonces, ahí de repente, uno de los mensajes a las iglesias, ahí en Apocalipsis, dice, pues yo reconozco tus obras, y una de las cosas que reconocía el Señor, y dice, yo reconozco que has probado algunos que se llaman, pero no son. Eso de repente hablo con respecto a algunos hermanos que estamos pastoreando en la iglesia y algunos que tal vez van a pastorear alguna iglesia. Tenemos que tener conciencia de que nos vamos a confrontar algún día con este tipo de detalles. Mas, sin embargo, para eso precisamente estamos, gracias a Dios, gracias al tema que se está o que se propuso y que se está de alguna forma desenlazando sobre las dificultades. El verso 15 nos dice la Biblia que este hombre le rogaba al Señor, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es lunático y padece muchísimo. Hablamos de una necesidad que se presenta al Señor. Hablemos también de una necesidad que alguna vez usted como ministro, tarde o temprano, se le va a presentar alguna necesidad. Y de repente puede ser, hablemos en específico en esta escritura, se habla de un espíritu maligno, llamado un espíritu que le llama lunático, un espíritu que atormentaba a este joven. Y de repente el Señor lo ve, lo analiza. Y bueno, de alguna manera, la enfermedad de este muchacho le atormentaba. Ahora el Señor de repente se conmueve y dice, bueno, pues sí, vamos a hacer algo. En el ministerio muchas veces pudiera llegar a algún momento, tal vez, un problema de estos como un problema de espíritus malignos que tal vez está poseyendo a alguien. Y de repente nosotros pudiésemos pensar que no nos va a pasar. Yo al menos en algún momento, pues a lo mejor hasta pudiésemos decir emocionados a poder servir y vamos a estudiar y vamos a echarle ganas y vamos a hacer algo para la obra del Señor y bueno, toda esa ilusión de servir. Mas, sin embargo, cuando se confronta uno con esta situación, quedan mil preguntas, como precisamente aquí los discípulos dijeron, Señor, ¿y qué pasó, no? Y de repente entonces puede uno decir, bueno, ¿qué hacer, qué no hacer, cómo le voy a hacer? Porque ciertamente que cuando se confronta uno con estas situaciones espirituales en especial, pues sí uno tiene que ir al Señor y a veces como que no haya respuesta, mas sin embargo, sí hay respuesta. Las manifestaciones demoníacas, por ejemplo, aquí en la iglesia en algún momento han sucedido. Y si tú no tienes a lo mejor la experiencia o por lo menos la idea o la plática y el comentario de algún ministro que puede tener este tipo de experiencia, pues creo que la vamos a necesitar. Tanto como vamos a necesitar la presencia de Dios, como vamos a necesitar la palabra de Dios, pero también vamos a necesitar la ayuda del consejo de algún ministerio.
Y pudiera venir también enfermedades que Dios puede permitir, como dice su palabra, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y confrontarnos con estas necesidades es 100% decir que necesitamos estar tomados de Dios, agarrados de la mano de Dios para poder caminar en el ministerio, para que el nombre de Dios sea glorificado en las respuestas que Dios puede darnos en estas necesidades. Así es que vemos aquí una necesidad. Ahora, el espíritu que de repente viene en las iglesias no solamente es un espíritu que atormente a alguien, puede saltar un espíritu de repente en confrontaciones al ministerio, como desacuerdos, divisiones, son espíritus que de repente se introducen en la gente para hacernos la lucha, para hacernos de repente difícil el ministerio. Mas, sin embargo, he ahí Dios, he ahí la presencia de Dios para ayudarnos, dándonos sabiduría, dándonos respuestas. Ahora, el verso 16 nos habla y dice, dice, y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlo. Algunas veces, como cristianos, como ministros, a veces creemos que porque sabemos Biblia, porque tal vez estudiamos, creemos que tenemos todas las respuestas, mas sin embargo, déjeme decirle que cada día en el camino del ministerio nos confrontamos con alguna necesidad que de repente que no le vamos a hallar tal vez una respuesta inmediata, pero que sí hay respuesta. Entonces los discípulos dijeron, se preguntaron, dijeron, bueno, Señor, ¿por qué? Mi ¿Cuál amor, es la ¿cómo nos razón vinculamos en hacia que la fe? nosotros no hemos Por ejemplo, podido hacer la sanidad? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? La pregunta de estos discípulos muchas de las veces puede quedar también en nosotros en el camino del ministerio. Yo en algún momento eh, me preguntaba, orábamos por un joven precisamente que era poseído. Este joven tenía aproximadamente 15 años y llegó su mamá a la iglesia y dice, hermano, tengo un problema, necesitamos que usted venga a la casa y venga a orar pues, por la necesidad. Y, y pues sí, sin preguntar, dijimos, está bien, vamos, y fuimos a su casa. Al llegar, antes de entrar, dice, hermanos, la verdad es de que mi hijo, este, pues se me ha revelado bastante, es un hijo que ahora tal vez es necio, respondón, pero lo que más ahora me está pues preocupando es que mi hijo se levanta en las noches y empieza a hacer cosas raras y últimamente me quiere pegar. Se me confronta y me quiere pegar y sé que no, esto no es de él. Entonces, pues les digo porque hay que orar de esta manera. Entonces, cuando nos dice eso, pues dijimos, no, íbamos yo y otro compañero. Dijimos, pues esto sí que está un poco difícil, pero bueno, en el nombre del Señor. Entramos y el muchacho se quería huir y bueno, cerramos las puertas, empezamos a orar. Y bueno, cuando oramos por él, sí es cierto, tenía un espíritu maligno. Y posteriormente oramos por su cuarto donde dormía y no, pues fue una experiencia probablemente nunca pensada, mas sin embargo Dios nos dio la victoria, este muchacho fue sanado y pudimos caminar en el transcurso casi de un mes viéndolo, sus actitudes, todo bien, gracias a Dios. Entonces, a veces también queda en el ministerio preguntas como los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Hay algunas veces que de repente en el ministerio van a llegar momentos de decir, ¿y por qué no sucedió? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? Mas, sin embargo, Dios tiene respuestas. En el verso 17 dice, respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo el Señor. De repente, el Señor mira el corazón, tanto como del ministro, como el corazón de la gente. Acuérdense que algunas veces, dice la Biblia que algunas veces el mismo Señor no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad de la gente. Hay muchas veces que usted como ministro está echándole ganas, está orando, está ahí conectado con Dios en el sentido espiritual. Mas, sin embargo, de repente llega el tiempo, llega el momento de que la gente, el círculo donde estamos, de repente hay incredulidad. Jesús les dice, generación incrédula y perversa. De repente nos puede rodear gente que no tiene fe, gente que quiere probar tal vez tu ministerio, gente que tal vez solamente está por estar ahí, pero a veces también está con las necesidades. Pero aunque trae las necesidades, no cree que el Señor tiene la solución o el poder para poder sanar, responder a esa necesidad. Y de repente como ministros pudiésemos tener también esas preguntas. ¿Y por qué nos sucedió? ¿Cuál es la razón? Para el versículo 17 dice la Biblia, perdón, el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces usted va a sanar por un enfermo y de repente el enfermo no sana. Y usted va a decir, Dios, ¿y por qué? Sí, y queremos encontrar respuesta. Muchas veces de repente vamos a confrontarnos con esta situación. Mas, sin embargo, tenemos que aceptar como ministros que la voluntad de Dios pudiera ser otra. Yo me ha tocado de repente orar por enfermos y gloria a Dios cuando usted acaba de orar y de repente el enfermo para el ratito dice, me siento mejor. Apenas tuvimos un caso semanas anteriores de un hermano que pues estaba grande de edad en el sentido de que pues ya a sus 82, 85 años ya es grande. Y bueno, nos llaman y dice que está enfermo. Fuimos a verlo y la verdad es de que él ya no podía hablar, él había desvanecido. Y bueno, pues dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No la sabemos, pero tú sí la sabes. Oramos solamente a favor de mi hermano. Si es que se va a levantar, pues que tu nombre sea glorificado. Si es que tú lo estás llamando, Señor, pues está en tus manos. Y hablamos con la familia. Y la familia, pues llorando y consciente de que pues el hermano estaba, pues ya, podríamos decir que en recta final. Y yo les dije, hermanos, si Dios quiere, Él lo va a levantar. La situación la vemos muy difícil, mas sin embargo Dios tiene el poder para hacerlo. Él es Dios. Y ellos dijeron, sí, hermano, estamos de acuerdo, pero sabemos que dentro del corazón era la parte negativa, de decir, pues es de que ya la edad y el estado que está, ya no. Mas, sin embargo, pasaron 8 días, pasaron 15 días y el hermano está caminando, el hermano está hablando y los hemos visitado y dice, hermano, gloria a Dios. Y yo les decía a la familia, digo, hermanos, es que Dios es Dios, nosotros no entendemos, pero Él sabe hacer las cosas y las hace como Él quiere. Y bueno, cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, Dios es glorificado. Muchas veces preguntaremos cuando las cosas no son como quisiéramos. Quisiéramos orar ahorita y ver la respuesta en un momento, más sin embargo, muchas veces no es así. Por eso los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Ahora quiero decirles, amados hermanos, que Dios siempre nos va a dar respuestas. Un pastor en la experiencia de él decía, estoy orando por un enfermo y no sana, y ya llevo un mes y ya puse en las manos de Dios todo, es más, ya ayuné por él y no sana. Y de repente yo le dije al Señor, ¿por qué, Señor, no sana? ¿Cuál es la razón? Y el Señor me dice en un sueño, ve y debajo de su cama
y al lateral de su cama, en ese rincón, ve y destruye lo que hay ahí para que sane. Y yo me levanté, así aturdido, era todavía de madrugada, pero me levanté y dije, "Ah, hay que hacerlo". Bueno, esperé que amaneciera y fui con el paciente, con el hermano, y llegué y le dije, hermano, pues vengo a orar por usted. Y dice, sí, hermano, pues pásele. Y ya, pues él en su cama, el enfermo, y de repente le dice, pero antes de orar por usted, quiero saber qué es lo que esconde debajo de su cama y en un rincón de cerca de su cama. Dice, no, pues nada, hermano, no hay nada. Bueno, yo quiero que no esconda nada porque de eso depende que Dios sobre en usted. Y dice, pues no, pues solamente bajo la cama. Ah, pues está un cuadro ahí que es de el santo, no sé qué, dice, pero pues no, ese es un recuerdo que lo tengo de mi abuelita de hace años. Ah, pues sáquelo. Y en el rincón por ahí debe de haber algo. Dice, ah, pues hay una caja ahí, pero pues tiene unos trastes, tiene algunas cosas pues de recuerdos. Y dice, pues a ver, saque. Y lo saca y ahí está otro muñequito que es el santo, no sé qué. Y dice, ah, pues con su permiso, ¿quiere usted que Dios haga la obra? Vamos a destruir esto en el nombre del Señor. Dice, pero pues eso que tiene que ver solo son unos recuerdos. Dice, pues el Señor dice que hay que destruir esto. Y fueron, lo destruyeron, lo quemaron. Y dice, ahora sí vamos a orar al Señor. Haz tu voluntad en Él, pon tu mano. Y bueno, la oración eficaz. Sana al enfermo. Muchas veces nos vamos a preguntar, Dios tiene respuestas. Verso 20. Verso 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La respuesta de Dios. Número uno dice por falta de fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice es que la certeza de las cosas que se esperan, aunque no se ven. La fe en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, tenemos cada día que alimentarla con la palabra, con la oración y creer que Dios, tanto como puede respondernos favorablemente, como de repente su voluntad sea, como yo también he orado por algunos hermanos, y resulta que acabamos de orar y en un ratito ellos terminan en esta vida. Y no tienes que preguntarte a lo mejor o decirle al Señor, ¿y por qué, Señor? Si los familiares todos queríamos que viviera y parece que se iba a levantar y los diagnósticos médicos dijeron que era positivo y resultó. A veces vamos a preguntarnos, pero el Señor tiene respuestas. En esta ocasión le dice a sus discípulos, miren, si no pudieron ver una sanidad y fue hecho, pero ustedes no pudieron, bueno, es por vuestra poca fe. ¿Qué hace falta? Oración. ¿Qué hace falta? Ayuno. ¿Qué hace falta? La palabra. ¿Qué hace falta? Consagración en nuestro ministerio. Si usted, como ministro, cada día está consagrando su vida, está conectado en la oración y algunas veces practicando el ayuno para que el nombre de Dios sea glorificado, créame, hermanos, que Dios va a obrar y se va a manifestar de una manera como Él quiere en nuestras vidas. Algunas veces también por el área negativa es que algunos compañeros, ministros, de repente se han sentido los héroes, como algunos que pudiésemos conocer, algunos de nosotros, y de repente han fracasado. ¿Por qué? Porque el poder no está ni en el estudio, el poder no está en que nosotros aprendamos toda la Biblia. El poder no está en el nombre que tengamos. El poder está en Cristo. Y si nosotros nos conectamos en Cristo, en Dios, entonces tendremos victorias en Cristo. Y es para la gloria de Cristo, no para la gloria de nuestro ministerio, no para la gloria de cualquier nombre de alguna organización, sino el nombre de Cristo. Y
pues alumnos, tengamos la certeza de que si nos conectamos siempre con Dios, siempre con Cristo, la gloria será para Él porque la victoria nos las dará para la gloria de Él. Deseo de verdad que el ministerio que Dios le está entregando en sus manos, de verdad que lo valoren y glorifiquen a Dios. Siempre agachemos la cabeza delante de Él para que Él haga su voluntad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos, maestros, bendiciones, alumnos, bendiciones a todos. Gracias, hermano, por hacernos partícipes. Bendiciones.